Listo, jóvenes. Entonces vamos a ver la última clase que yo les había esto, dicho sobre la segunda parte del tracto gastrointestinal, que la omití porque en verdad es una clase que es un poquito pesada y la verdad es que es un poco más práctico dividirlo en dos clases. Entonces con esta clase vamos nosotros a dar por terminado el curso de patología. Hay una cosa que dejaron por fuera, pero lo que pasa es que es un curso muy ambicioso. Por lo menos la parte del sistema nervioso sí me importaba que ustedes la vieran, pero bueno, tengo entendido que usted da un curso que se llama enfermedad del sistema nervioso, algo así. Así que bueno, igual habrán cosas que usted conocerá sobre la marcha de su carrera, otras que le tocará estudiar, porque bueno, esto es así. Entonces, por lo menos, sí cubrimos lo del principio, que es lo que a mí me interesaba que usted conociera sobre cómo se produce la enfermedad. Ya después, a partir de ahí, yo creo que lo otro no es tan importante porque la verdad es que esto no es, usted no va a ser médico ni nada parecido, por lo tanto no es tan importante que usted tenga un conocimiento así tan sólido sobre la patología per se. Pero bueno, yo creo que los objetivos generales del curso sí se han cumplido, ¿no? Entonces, hoy vamos para finalizar a hablar un poquito sobre las enfermedades del hígado. El hígado es muy importante para nosotros porque el hígado genera o cumple una cantidad de funciones que yo creo que la verdad es que desde el punto de vista objetivo no son cuantificables. Y la más fácil sería preguntar, ¿qué no hace el hígado? Entonces el hígado es un órgano inmenso. Usted sabe que queda en el hipocondrio derecho, vean que es bien pesado. Y una cosa que tiene el hígado es que él cumple eh, una función que es exclusiva de él por su doble aporte sanguíneo, como dice acá abajo. Obviamente el aporte sanguíneo arterial es para poder que el hígado tenga su aporte de oxígeno, normal como cualquier otro órgano, pero tiene este aporte en azul que es de la sangre porta, de la vena porta. ¿Y por qué eso es importante? Porque todo lo que usted come, todos esos nutrientes, por ejemplo, si tú agarras y tú comes ahorita en un emparedado, entonces ese emparedado, después de un proceso largo que yo creo que hemos discutido hasta el momento, eso llega a la sangre. Tú te preguntarás, pero bueno, ¿y qué pasa con eso? Bueno, todo ese emparedado que ahora mismo está convertido en macromoléculas, está convertido en carbohidratos, que si en proteínas, que si en lípidos, está convertido en moléculas más sencillitas, todo eso va a la sangre y entonces eso pasa a nuestro hígado. Y entonces es en nuestro hígado que esas macromoléculas se usan para ya sea ensamblar otras cosas o para almacenar. Entonces el hígado en ese sentido, como bien me decía un profesor mío cuando comencé la carrera de medicina, una forma práctica de ver el hígado es que el hígado es una especie de fábrica. El hígado es una fábrica donde todos los componentes de nuestro cuerpo se sintetizan. Por eso es que es delicado cuando el hígado falla, porque el hígado nos provee todo nuestro sustrato para nuestras células y por consiguiente nuestros tejidos. Entonces, en ese sentido, el hígado es muy funcional y según esa línea, en el hígado hay muchos compartimientos que dependiendo de dónde se ubiquen, la función del hígado cambia. Entonces, usted sabe que de su clase de histología, que en el hígado encontramos a las triadas portales, ¿sí? Con la rama de la vena porta, la rama de la arteria hepática y con un pequeñito dúctulo biliar. Entonces, cuando nosotros estudiamos el hígado desde el punto de vista funcional, una manera pues práctica de dividirlo es en cuestión de el lobulillo hepático, ¿ok? Entonces el lobulillo hepático gira en torno o a una vena central, central vein, y a la periferia encontramos las distintas triadas portales. Eso es importante conocerlo porque si tenemos la arteria, la periferia de la arteria hepática, quiere decir que las zonas hacia las periferias son más oxigenadas y a medida que el lobulillo converge hacia la vena central, esto aquí está menos oxigenado o es sangre desoxigenada. Entonces, los hepatocitos que trabajan hacia la periferia trabajan en un metabolismo que es rico en oxígeno, mientras que los hepatocitos que trabajan hacia la vena central trabajan con una sangre desoxigenada. O sea que van a tener un metabolismo que trabaja con poca cantidad o prácticamente sin oxígeno. Entonces, en ese sentido, tomando en cuenta el concepto del lobulillo hepático, tú puedes dividir el hígado en la zona 1, que es la oxigenada,
hasta la zona 3 queda desoxigenada y en el intermedio la zona 2. Entonces eso es práctico porque hay patologías o enfermedades que afectan la zona 1 y otras que afectan la zona 3 que no son lo mismo, ¿no? Entonces eso es para tener en cuenta al momento de abordar este tipo de enfermedades. Entonces el hígado, al ser tan grande, pues es sitio de mucha enfermedad. Probablemente lo que usted más conoce del hígado es la cirrosis hepática secundaria al abuso de alcohol. Esa es la más famosa. Pero el hígado le afectan un montón de enfermedades, hepatitis virales, okay, lo mismo el alcohólico, esos hígados grasos que algunos asocian al consumo de alcohol, otros no. Y obviamente el hígado también es sitio de cáncer, ¿no? Sobre todo el carcinoma hepatocelular. El hígado, al controlar también la dinámica del resto del cuerpo, cuando un órgano del cuerpo falla, es probable que el hígado también esté implicado. Como cuando hablábamos de cómo la falla cardíaca afecta el sistema renal gracias al eje renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, cuando el corazón falla, llega un punto en el cual si no se compensa, también el hígado puede verse afectado. Otra cosa es que el hígado es sitio mucho de metástasis. Entonces, porque es muy grande y tiene sentido, porque es un órgano que es muy vascularizado. Entonces tiene sentido que sea afectado por todo este tipo de enfermedad. Lo importante es que el hígado es resistente al daño, como dice esta línea acá. Y créeme que si tu hígado sufrió lesión, es porque le dio duro, ¿ok? Lo que sea que lo estaba molestando, pudo superar la compensación del hígado y entonces esto ocurrió la enfermedad. O sea, que es un agente lesivo bien fuerte. Entonces, este cuadrito es importante porque te ayuda a ti a ver cómo nosotros analizamos el hígado en función de las pruebas de laboratorio. Entonces, la integridad del hepatocito se mide con las enzimas hepáticas, ¿no? La AST y la LT. Por ejemplo, la función hepática, ¿cómo tú la mides? Puedes medir las bilirrubinas, perdón, la función biliar. Las bilirrubinas y también puedes medir otras enzimas hepáticas como que la GET, pero ¿cómo mides la función del hepatocito? Que esa es una pregunta importante porque a veces no es lo mismo medir lesión hepática aguda que medir función hepática. ¿Okay? No es lo mismo, porque por lo general la función hepática se afecta es por cosas de más del contexto crónico. Entonces, imagínate que el hígado es una fábrica y cuando sufre daño crónico es como si tú cerraras la fábrica. Entonces, cuando cierras la fábrica, lo que tienes es una menor producción de componentes. Y algo así ocurre en el hígado. Cuando el hígado tiene daño crónico, no se van a producir proteínas importantes para el cuerpo. Y así es como tú mides realmente que la función hepática está comprometida. Entonces, en ese sentido, las personas que tienen daño hepático crónico van a tener alteración en la albúmina. Fíjate que la albúmina es la proteína más abundante peso por peso de la sangre. Otra cosa que se sintetiza en el hígado son los factores de coagulación. Entonces, un paciente con factor de coagulación, hasta que se demuestre lo contrario, ese paciente tiene algún daño a nivel hepático. Entonces, se le toman unos tiempos de coagulación que son el TP y el TPT. Entonces, uno mide la función hepática midiendo no el hígado. O sea, tú lo que mides son las proteínas que el hígado debe producir. Y si hay alteración, quiere decir que mi fábrica está alterada. Y entonces ahí vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Como les dije, ¿no? El hepatocito es una célula bien resistente al daño. O sea, que si el hepatocito se lesionó, quiere decir que el daño que está recibiendo es constante, es persistente y es fuerte. Entonces, unos cambios que nosotros vemos en el hepatocito que sufre daño es, por ejemplo, la acumulación de grasa. Entonces, cuando tú ves un hepatocito con grasa, quiere decir que es un hepatocito que ha recibido daño. Y él está tratando es de adaptarse y parte de esa adaptación conlleva a esa acumulación de grasa que sobre todo se ve en la esteatosis. Pero como vimos al principio del curso, cuando la lesión no es compensable, o sea que es una lesión que es irreversible, el hepatocito sí va a morir, ya sea por necrosis o por apoptosis. La necrosis obedece más tipo de daño hipoxisquemia, mientras que la apoptosis tú la ves en estos ejemplos acá abajo, ¿no? Reacción a medicamentos, que eso ocurre, autoinmunidad, toxinas, etc. Entonces, es raro que los hepatocitos mueran, pero cuando los hepatocitos mueren, tienen patrones que tú evalúas al momento de la evaluación de la biopsia. Uno de esos patrones es el de necrosis confluente,
que es una necrosis que comienza en la vena central y llega hacia los tractos portales. Como esto acá, no es una necrosis que hay aquí de la central vein hacia las viadas portales. O sea, una necrosis grande, por eso se llama necrosis confluente. Bueno, ¿dónde ves eso? Una hepatitis viral, autoinmune, una cuestión tóxica aguda. O sea, el daño ahí es grande y es agudo. Entonces, eso te ayuda a ti a pensar en cierto tipo de patología y a descartar otras, ¿no? Entonces, lo que tú ves aquí, esto es necrosis de hepatocitos, ¿no? Entonces, ves cómo se ven las células, pues, vacías, algunas sin núcleo. Entonces, eso es evidencia de que hay necrosis por hepatocitos, ¿no? Algunas no, pero otras sí están, como esta, ¿ves? Ves que están vacías, ¿no? No tienen núcleo y son como los contornos de lo que alguna vez fue una célula. Entonces, como dice aquí, ¿no? Esto ocurrió en un paciente con acute hepatitis B, ¿no? Una hepatitis B aguda. Bien. Cuando nuestro hígado sufre daño, lo importante es que no todo el hígado se dañe. Porque si quedan algunos hepatocitos remanentes, esos hepatocitos van a poder hacer mitosis y entonces van a poder reemplazar ese tejido hepático mío que murió por necrosis. Es un buen mecanismo y eso te explica a ti la versatilidad del hígado al momento de regenerarse. Entonces, tú a veces puedes ver en el hígado esta reacción ductular, o sea, proliferan muchos ductos. Cuando tú ves eso te indica a ti que aquí el daño es crónico. Pues nada, cuando es agudo, el hígado, perdón, tiene la facilidad o la capacidad, mejor dicho, de prácticamente regenerarse y quedar de paquete. O sea, eso es exclusivo y es muy peculiar del hígado. Entonces, cuando el daño ya es de larga data, ¿okay? Cuando ocurren ciclos interminables de daño, reparación, daño, reparación, daño, reparación, hay tanto daño que lo que le queda al hepatocito es simplemente ya no se puede regenerar y lo que le toca a él es reparar el tejido muerto por una cicatriz. ¿Okay? Recuerden que cuando hablábamos de los órganos internos, le llamamos fibrosis. Entonces, esa fibrosis es lo que se ve en una lesión del hígado ya de mucho tiempo. El mejor ejemplo que se me ocurre es con el consumo excesivo de alcohol, porque el alcohol es tóxico al hígado. Entonces digo, una vez que te tomas te pegas una borrachera no pasa nada, porque por así decirlo, cualquier hepatito que muera en eso es reemplazado. Pero si yo agarro y me quiero tomar una botella seco todos los días, el problema es que el daño va a ser constante. Pero el problema aquí no es el daño, el problema es que el daño es persistente. Entonces llega un punto que mis hepatocitos, pues el daño es tan constante que no se van a poder regenerar y lo que van a tener que comenzar es a tapar ese defecto con una cicatriz. Parece algo loable. El problema es que esa cicatriz no cumple la función del hígado. Entonces yo me quedo sin mi función hepática y con los años eso es lo que va paulatinamente deteriorando al paciente. La célula encargada de comenzar esa fibrosis es la célula hepática estrellada del espacio de Dice, con doble S, o el espacio perisinusoidal. ¿Okay? Cuando hay daño, esas células sintetizan la cicatriz fibrosa. ¿Okay? En ese contexto, tú vas a ver en ese hígado mucha inflamación, mucha fibrosis, que tú resaltas con la tinción de Masson. ¿Okay? Y si eso sigue con el tiempo, tú vas a ver septos fibrosos que rodean nódulos de hepatocitos que están tratando de regenerarse. Pero ¿cuál es el problema? Con el tiempo, la regeneración es aplacada por la cicatrización. Entonces, un hígado que está todo cicatrizado, todo fibrótico. O sea, es un hígado que pues no sirve, ¿okay? No sirve. Y con el tiempo el paciente, el problema de esto es que si yo sigo tomándome, chupándome religiosamente mi botella de seco, pues mi hígado lo que va es con el tiempo a quedar todo fibrosado, que eso es lo que ocurre en el paciente alcohólico. O sea, realmente si el paciente dejara de tomar, el hígado hasta cierto punto puede recuperarse. Yo creo que eso vamos a hablar más adelante, pero si el agente lesivo sigue y sigue constante, pues lamentablemente entramos en un camino sin retorno, que eso es lo que no queremos nosotros. Bien. Entonces vemos que el hígado también se ve afectado por inflamación secundaria a una toxina, por ejemplo, paciente que se toma 20 frascos de acetaminofén, eso es hepatotóxico. Una no, ¿ok? Hay una máxima que yo creo que se las dije que
la diferencia entre una medicina y un veneno es la dosis. O sea, teóricamente cualquier cosa a dosis inadecuada es tóxica. Por ejemplo, el oxígeno. O también, por ejemplo, el agua. El agua a dosis excesivas es deleteria para tu cuerpo. ¿Okay? También hay hepatitis autoinmunes que dañan mucho al hígado. ¿Okay? El hígado también se ha afectado por enfermedades sistémicas. Por ejemplo, un paciente que es diabético, obeso, con el tiempo eso va a afectar el hígado. Entonces, si no controlas la causa de fondo, eventualmente el hígado se va a ver afectado. Entonces, en el caso de hepatitis virales, que por cierto hoy no son muy comunes, el poquito conocimiento que yo tengo al respecto de las hepatitis virales son, por ejemplo, en cuestiones tipo accidente laboral. Un paciente que tiene hepatitis, le saqué una muestra de sangre y me puyé el dedo. Y así es como yo la contraje. Pero bueno, yo hasta en lo poquito que yo sé, porque yo obviamente yo no soy médico tratante, yo soy médico de laboratorio, laboratorio, pues, y no de laboratorio clínico, sino de laboratorio de patología, pues eso no es normal verlo en nuestro medio. Pero sí es importante saber que en esta hepatitis viral tú lo que hay es mucho linfocito. ¿Okay? Recuerda que el virus se mete dentro de los linfocitos. ¿Ok? Perdón, se mete dentro de las células y los linfocitos atacan para eliminar esa célula infectada. Y entonces el problema es que cuando el linfocito, sobre todo el CD8, llega y ataca a esa célula infectada por hepatitis, sí, la destruye, pero también causa mucho daño. Entonces, en este contexto, si lo quieren ver así, la solución fue peor que la enfermedad. O sea, el remedio es peor que la enfermedad y al final del día es tu propia inmunidad la que termina haciendo mucho más daño. Eso lo repasamos bien en la clase de las enfermedades autoinmunes. Entonces, por ejemplo, esto que tienes acá dice que es un paciente con una hepatitis C. Entonces, ves aquí esto rosadito. Recuerda cuando hablamos de son cuerpos apoptóticos. ¿Okay? Es un hígado con cuerpos apoptóticos secundario a una hepatitis C. Y también vas a ver un infiltrado inflamatorio crónico en la biopsia hepática. O sea, son cosas que son patológicas, son anormales. Bien, vamos primero a estudiar un daño hepático agudo. Y mira que eso es raro. O sea, para que un paciente tenga un daño hepático agudo, tiene que tener una de estas causas. Una clásica esperada es la intoxicación por acetaminofén, que eso por lo general ocurre en el contexto de una persona que se quiere suicidar. Entonces, gracias a las películas, etcétera, televisión, la gente sabe que el medicamento que tú te tomes en dosis excesiva, pues te va a matar. Y entonces, por lo general, el medicamento que abunda en nuestras casas, porque es fácil de comprarlo y no hay que tener receta, es el acetaminofén. Y el que compra acetaminofén no se compra una, se compra el frasco entero, la cajita entera. Y bueno, yo me quiero suicidar y yo agarro ese montón Dios mío. Agarro ese montón de acetaminofén. Tengo un problema con adicción, no adicción, con adicción. Que bueno, he tratado de ir mejorando, pero a veces mi cerebro piensa más rápido que mi lengua. Bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Entonces, yo agarro y me tomo todo el frasco de acetaminofén y el acetaminofén es hepatotóxico. Entonces, hay dosis que son letales. Yo creo que esa tablita sale bien en la clase de las enfermedades del ambiente. Y sí es cierto, ¿no? Eso, o sea, si yo me tomo la dosis excesiva de acetaminofén, eso me garantiza a mí una ida al cuarto de urgencias. La ventaja es que hay manejo, hay antídoto, y sí, me intoxiqué, pero pues no debería morirme, ¿no? No debería morirme. Entonces, otra cosa que afecta mucho al hígado de forma aguda son las hepatitis autoinmunes, las infecciones, bueno, medicamentos, aplica los acetaminofén, y bueno, una toxina, una cosa así muy aguda. Entonces, ese hígado que está fulminantemente lesionado, lo que va a tener es mucha necrosis, ¿no? Como la tienes aquí, ¿no? Sobre todo esa necrosis que es confluente. Va a tener mucha destrucción del hígado, pero bueno, como es una cuestión aguda, no debemos ver cicatrización. Te digo, teóricamente por mucha necrosis que haya, el hígado tiene la capacidad de regenerarse siempre y cuando hayan hepatocitos por ahí dando vueltas que no han sido lesionados. Entonces, teóricamente, si yo elimino al agente ofensor, por ejemplo, si lo que me estaba a mí dando ese daño es acetaminofén, ay Dios mío, entonces lo que yo hago es dar el antídoto, que es la N-acetilcisteína,
y las medidas de soporte. Entonces, teóricamente, si yo elimino lo que me está ofendiendo el hígado se va a poder con el tiempo regenerar. Por ejemplo, si es autoinmune, bueno, doy tratamiento para la autoinmunidad y con el tiempo el hígado debe tener la capacidad de poder regenerarse. Teóricamente, repito, yo no soy médico tratante, por lo tanto, yo no soy experto en estas cosas. Yo lo que lo veo en función estricto es desde el punto de vista patológico o fisiopatológico, o sea, si lo quieren ver. Bien. ¿Cuál es el problema? Cuando el hígado falla de forma aguda, entonces la función del hígado se altera. Entonces el hígado, por ejemplo, tiene la función de secretar bilirrubina, ¿okay? Porque la bilirrubina es un producto de desecho de los eritrocitos. Entonces, cuando el paciente tiene una falla hepática aguda, la bilirrubina comienza a acumularse, porque por lo general la bilirrubina nosotros la excretamos a través de la orina y de las heces. De hecho, es lo que le da el pigmentito ese amarillo característico en ciertas ocasiones, por cierto. Pero si mi bilirrubina se comienza a acumular, se acumula en la sangre. Entonces el paciente se pone pues amarillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hígado estaba fallando. Otra cosa es que recuerden que el hígado dijimos que es la fábrica de los factores de coagulación. Por lo tanto, el hígado, si no produce factores de coagulación, el paciente puede tener alguna alteración a nivel de la coagulación. Otra cosa importante que hace el hígado es que el hígado metaboliza el amonio. Entonces, si el hígado falla, el amonia, como dice aquí, se comienza, no sé si es amoníaco en español, bueno, vamos a decir el amonia en inglés, porque eso siempre me ha confundido. Si el hígado no está funcionando bien, el amonia en inglés comienza a acumularse. El problema es que el amonia es neurotóxico. El amonia es tóxico para el sistema nervioso central, sobre todo el cerebro, y entonces el paciente te hace de forma aguda algo que se llama una encefalopatía hepática. Eso es peligroso porque eso es neurotóxico, ¿no? Entonces, eso ocurre porque el hígado está fallando de forma aguda. Bien, ¿cómo yo diagnostico esto? ¿O cómo comienza el trabajo para diagnosticarlo? Bueno, con pruebas de laboratorio. O sea, tú le mides al paciente la enzima hepática, que son las transaminasas, la AST-ALT, y si la falla hepática es aguda, eso es, están súper elevadas, ¿ok? Entonces, al paciente lo que hay que hacer es que corregirle la causa de fondo. Hay veces que si la causa de fondo no es corregible, el paciente inevitablemente se va a morir. Entonces es importante tener estas cosas en cuenta. Entonces, el paciente va a verse amarillo. La palabra correcta es ictericia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el paciente va a estar harto de bilirrubina en sangre, porque el hígado no puede metabolizar y excretar ese exceso, perdón, de bilirrubina. Hablamos de la acumulación de amonio que lleva a la encefalopatía hepática. Eso inflama el cerebro y por lo tanto el cerebro cuando se inflama, como todo buen órgano, va a haber edema y eso aporta más a los síntomas neurológicos. Obviamente va a haber coagulopatía por el exceso por la alteración de factores de coagulación. Y otra cosa que va a haber es la hipertensión portal que va a llevar a edema y ascitis. Ahorita me voy a explicar cómo ocurre eso. Vamos a explicar cómo ocurre la ascitis en el contexto de un paciente con enfermedad hepática. Bien. Bueno, hay otras causas de enfermedad aguda. La verdad es que yo las omití porque para su contexto no es tan importante. Yo aquí les podía hablar de las hepatitis, les podía hablar de las autoinmunes, pero bueno, la verdad es que eso es muy de medicina. Así que con que sepan las causas, yo me conformo. De lo que sí vamos a hablar es la parte crónica. Denme un segundito, ya sigo.
Listo. Entonces, siempre que hablamos de la cirrosis hepática o escuchamos la cirrosis hepática, es un término que ha sido popularizado debido a que es una enfermedad de los alcohólicos, por así decirlo. Entonces, alcohólico, por así decirlo, casi que es cirrótico. Eso no es que sea mentira, pero lo que sí yo quiero que entiendan es que hay otras causas de cirrosis que no solamente se dan en el paciente alcohólico. Realmente tiene que pensar desde el punto de vista estrictamente fisiopatológico. La cirrosis es cicatrización y la cicatrización ocurre en el contexto de una inflamación constante. Entonces, teóricamente, cualquier inflamación que sea lo suficientemente constante a lo largo de 2 años puede causar lesión hepática crónica. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que inflame al hígado y persista, llega un punto en que si persiste, entonces va a llevar al desarrollo de una cirrosis hepática. Y los hígados cirróticos son como tú lo ves aquí. Tú agarras ese hígado y lo palpas y se siente como un caucho, o sea, es duro, duro. Y tú ves que tiene como muchas bolitas. Todos esos son nodulitos de hepatocitos que están tratando de regenerarse, pero el problema es que el daño excede la capacidad de regeneración. Y cuando lo ves en el microscopio, todos están rodeados de puro tejido fibroso. ¿Ok? Entonces, como te dije, ¿no? La cirrosis sí se asocia al consumo excesivo de alcohol, pero también se asocia, por ejemplo, a hepatitis B, C de larga data, o por ejemplo, a este paciente con esteatosis hepática no alcohólica, que se asocia sobre todo al paciente diabético hipertenso que aglobamos en el contexto de este síndrome metabólico. Entonces, ese es otro concepto importante que se ven aquí, que el paciente síndrome metabólico no es nada más que es gordo, infarto, obeso, colesterol, diabético, no. También el hígado se ve afectado en este tipo de pacientes. Una cosa importante es que no todos los pacientes con enfermedad hepática crónica progresan a cirrosis. ¿Okay? Tiene que haber muchos factores que se presten para que la progresión de cirrosis a enfermedad terminal sea inevitable. Lo que les quiero decir con esto es que siempre y cuando el factor desencadenante sea identificado, el paciente tiene oportunidad de recuperarse. ¿Okay? El problema de esto es cuando no se identifica y la lesión persiste. ¿Pero por qué le digo esto? Porque el hígado, esto se basa en la gran capacidad de que el hígado se regenere. O sea que si yo puedo captar el hígado en un estadio que no sea el más avanzado, bueno, teóricamente el paciente ese tiene chance de recuperarse. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que esto es asintomático y como el paciente no tiene síntomas, pues no hay nada que hacer. O sea, el paciente sin síntomas no va a buscar ayuda. Entonces, cuando ya aparece ictericia, la encefalopatía y la coagulopatía que discutimos anteriormente, probablemente ya ese hígado esté bien golpeado, ¿okay? Está bien, bien trajineado. Entonces, en el paciente con cirrosis hepática, vamos a ver que él va a estar todo amarillo, ¿okay? Va a estar todo ictérico por la acumulación de sales biliares y también de bilirrubina en la sangre. Es un pigmento que pasa y se ve en la piel, la esclera, que es la parte blanca del ojo, los ojos se ven amarillos. Otra cosa importante que tiene el paciente con cirrosis hepática es la hipertensión portal. Y yo voy a aprovechar esta imagen para presentarles a ustedes qué es la hipertensión portal. ¿Qué ocurre? Ese hígado cirrótico está todo como un caucho. Normalmente el hígado tiene que ser una llave de paso para que la sangre porta llegue al hígado rica en nutrientes y entonces esos nutrientes en el hígado son compartimentalizados y son exportados a otros sitios donde son requeridos. Entonces el hígado en ese sentido es como si fuera un puerto de embarque y de desembarque. Entonces imagínate que en la cirrosis el hígado está todo bloqueado. ¿Y qué ocurre? La sangre está tratando de entrar, voy a estornudar, perdón, en el hígado cirrótico, la sangre está tratando de entrar vía la vena porta, pero no puede pasar porque el hígado es una masa de puro tejido fibroso. Entonces, como esta vena porta
se llena de exceso de sangre, entonces la presión de la vena porta va a aumentar. Esa es la famosa hipertensión portal. ¿Qué ocurre? Esa vena porta conecta con el sistema venoso de prácticamente todos los órganos de la región abdominal. Entonces, en todos esos órganos va a haber un aumento de la presión porque va a haber una acumulación de sangre. Entonces, usted sabe que cuando un vaso la presión aumenta, perdón, cuando tiene mayor volumen, la presión hidrostática aumenta a un punto donde el vaso comienza entonces a fugar sangre hacia el intersticio. Entonces, el intersticio del paciente cirrótico es la región abdominal. Por eso es que el paciente cirrótico, cuando está descompensado, te hace ascitis, se pone en barrigones. ¿Por qué? Porque el aumento de presión hidrostática a nivel de su circulación portal y esplácnica comienza a fugar exceso de fluido hacia el intersticio del abdomen. Tanto así a veces que hay que drenarle ese líquido porque eso es muy molesto para el paciente. Eso se llama la famosa ascitis. Cuando la cosa es muy grave, entonces todo el paciente queda un edema generalizado. Ascitis, miembro inferior, miembro superior, es una cosa así bien dramática, bien descompensado. Puede haber también hiperestrogenemia en los hombres, en un paciente cirrótico descompensado. Y es cierto que la cirrosis hepática es un factor de riesgo conocido y reconocido para el carcinoma hepatocelular. De hecho, un paciente con carcinoma hepatocelular, tú preguntas, ¿el paciente es cirrótico? ¿Por qué? Porque eso es, por así decirlo, progresión de la enfermedad. O sea, el carcinoma del hígado surge en contexto de una cirrosis hepática obviamente previa. ¿Ok? Entonces, eso es la importancia de esto. El paciente con cirrosis te puede hacer un cáncer hepatocelular si no se le trata a tiempo. Entonces, el paciente te hace otras manifestaciones a nivel de la piel. Estos angiomas spiders son otras cosas que tú puedes ver. La ictericia en el fondo. Entonces, te desarrolla muchas manifestaciones. Bien, ¿qué vemos nosotros en la biopsia hepática de un paciente con cirrosis? Ves las bolas, ¿ok? Esas bolas son nódulos de hepatocitos que se están regenerando. Son de distintos tamaños, ¿ok? Y lo que rodea a esos hepatocitos que se están regenerando son bandas de septos fibrosos que son bien gruesos. Entonces, otra cosa que pudiéramos ver son el exceso de ductulitos en la reacción ductular. Eso se ve mejor con tinciones de inmunohistoquímica. ¿Qué es lo curioso de esto? Mira, tienes aquí un hígado bien golpeado por cirrosis. Active drinkers, un paciente alcohólico, y ves en un masón las bandas de fibrosis que son bien gruesas. Entonces, esta imagen se las pongo porque tú ves el hígado al cabo de un año, casi no hay fibrosis, casi no hay cirrosis, y el hígado prácticamente se regeneró. Y como dice aquí, ¿no? After 1 year of abstinence. O sea, este paciente que estaba así, después de un año no tomar nada, pues el paciente se puede recuperar. Claro, no ocurre en todos los casos, pero se puede, o sea, no es imposible. Entonces, una cosa para que veas el hígado, lo versátil que es al momento de tratar el de regenerarse. Entonces, también hemos repasado que el hígado se puede ver afectado por medicamentos. Te recuerda que el hígado es el principal metabolizador de medicamentos y o drogas. Entonces, la lesión hepática también se puede dar por toxicidad, también por mecanismos autoinmunes. Eso lo hemos discutido ya. Entonces, en ese caso, el daño es agudo. Y siempre cuando tú retires el agente ofensor, el hígado tiene la capacidad de regenerarse. Entonces, ese es el mejor ejemplo es con la acetaminofén. ¿Okay? Si tú retiras el agente ofensor, el hígado tiene el mecanismo para poder regenerarse adecuadamente. Entonces, otro cambio morfológico que vemos en el hígado cuando hay lesión es la estatosis hepática. Entonces, una cosa importante que no es que al hígado llegan adipocitos, sino que lo que ocurre es que los hepatocitos acumulan grasa. Es un concepto importante. Entonces, esa estatosis hepática, la primera causa más conocida, obviamente, es el consumo excesivo de alcohol. ¿Qué ocurre? En un principio, cuando hay estatosis, eso es recuperable.
El problema es cuando eso se inflama, que se llama entonces una esteatohepatitis. Entonces, con la inflamación viene la regeneración, y si yo no retiro el agente ofensor inicial, que es el exceso de alcohol, entonces con los años ese paciente puede terminar en una cirrosis. Una cosa importante es que no solamente se asocia al consumo de alcohol, porque también existe la contraparte no alcohólica, que ocurre, como les mencioné ya, en el contexto de un paciente que consume qué, un paciente con síndrome metabólico. Entonces, desde el punto de vista macroscópico, el hígado con esteatosis se ve amarillo, ¿ok? Bien grasoso, y pueden estar aumentados de tamaños. Entonces, en el paciente con esteatopatitis, tú ves varios espectros de lesión hepática, ¿no? Tú ves hepatocitos grandototes con grasa, ves ese balonamiento ves los hepatocitos grandototes con mucho citoplasma abundante, como hacen un globo, pero se llama balonamiento. Puede ver cuerpo de Mauriden, que creo que se ven más adelante, ¿sí? Y también puedes ver, obviamente, inflamación, ¿ok? Sobre todo por neutrófilos cuando es agudo, y con el tiempo va a haber macrófagos y linfocitos. Entonces, ves esto que está acá, ¿no? Que son los Mauriden con la flecha. Esos son cuerpos eosinofílicos que tú encuentras cuando hay lesión hepática, sobre todo aguda, ¿ok? Entonces, esto es lo que ves en el balonamiento, ¿no? Un hepatocito vacío, ¿ok? Lo que antes fue un hepatocito, pero como hay lesión hepática aguda, el hígado queda vacío. O sea, es como el fantasma de lo que antes fue un hígado. Es aquí, ¿no? Empty, se ve vacío los hepatocitos, y ese es el famoso daño hepático tipo balonamiento asociado a la aparición de cuerpos de mal origen. Y también inflamación, ¿no? Ves la inflamación que acompaña estos hallazgos morfológicos. Con el tiempo, si la lesión se mantiene, vas a ver los nódulos de distinto tamaño rodeado con las bandas de septo fibroso gruesa. Recuerda que eso se ve más fácilmente con una tinción de Masson, donde la fibrosis se ve pues azul. Bien. En el punto de vista alcohólico, el consumo excesivo de alcohol se asocia en un gran porcentaje con la enfermedad hepática crónica, seguida de la cirrosis. ¿Okay? Ya conocimos que el espectro comienza con una esteatosis. ¿Okay? Esteatosis que se inflama y evoluciona a esteatohepatitis, que si no se retira el agente ofensor, progresará entonces a cirrosis. Entonces, mira, casi todos los grandes bebedores, que yo creo que en el contexto cultural, pues eso abunda en nuestro medio, casi todos van a tener algún grado de esteatosis. Entonces, de ese gran porcentaje, los que sigan bebiendo sin control van a inflamarse y desarrollar una esteatohepatitis, ¿okay? Alcohólica. Y de esos, un pequeño porcentaje sí debutará con una cirrosis. O mejor dicho, no debutará, progresará a cirrosis. Pero como dice acá, tiene que ser un alcohólico crónico. Años de abuso. O sea, no es en todos. Recuerda que el hígado tiene gran capacidad de regenerarse. Si esto ocurrió, es porque el paciente no dejó de tomar. O sea, entonces ahí está el problema. Y lamentablemente de esos pacientes con cirrosis, hasta un 20%, si no son intervenidos a tiempo, te pueden hacer entonces un hepatocelular carcinoma. O sea, eso está descrito. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en la enfermedad, en la estatosis, en este caso estatohepatitis, porque tiene inflamación. Entonces ves, parecen adipocitos, pero en realidad no son adipocitos, ¿ok? En realidad son hepatocitos que han acumulado un exceso de grasa en su citoplasma en respuesta a la inflamación producida, en este caso, por el alcohol. Mira, para que esto ocurra, ya tú tienes que tirarte 6 pintas todos los días. O sea, un six pack diario. Y obviamente no un six pack de Golden, porque la Golden, pues, mínimo alcohol. Un six pack mínimo de Heineken para arriba, que tiene 5% de alcohol. O sea, tienes que tomar buco. ¿Okay? Por ejemplo, cuando tú lees las estadísticas, creo que eso lo hace el CDC también, son 14 tragos a la semana. Hasta 14 tragos
se considera un consumo moderado. Más de esos se considera ya un potencial alcoholismo. Entonces, tienes que tomar buco para poder estar en riesgo de sufrir daño hepático producto del alcohol. Esto, como dice aquí, 8 o 9 onzas de licor, eso es como tomarse 3 tragos de ron abuelo o de seco al día. O sea, eso no es normal. O sea, tú te puedes tomar tu trago leve, normal, o tu pinta ahí, normal, ahí después del trabajo descansando. O sea, pero una cosa es una pinta, si está muy buena la cosa dos, pero puto, tú sabes lo que es tomarte un six pack en una sentada cada vez. O sea, eso no es normal, me explico, eso no es normal. Digo, ya si te arrancas una vuelta y un fin de semana te tomarás, qué sé yo, 10 pintas, eso es una cosa ocasional. O sea, por lo menos yo cuando estaba más joven, yo te puedo decir a ti que yo me tomaba un fin de semana así, que el parque se pone bueno, cha, 10, 12, 15 pintas y está muy bueno. Y amanecía. Y al día siguiente dormía y amanecía con ganas de seguir bebiendo. Eso te lo conté en la universidad. Yo tenía 18, 20, hasta el máximo los 22 años. Pues yo me tomo ahorita mismo 10 pintas y peste. Al día siguiente me quiero morir, porque ya mi cuerpo no tolera el alcohol de la misma forma. Digamos que eso es bueno porque eso me autoprotege. Digamos que, y te digo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que me pasó así? Ponte que hace el mes pasado que excedí mi aguante normal y el día siguiente estaba pidiendo perdón. Entonces yo por lo menos, mira, yo sé que ya, mira, yo si tomo más de la cuenta, mira, la goma que me da me va a aniquilar. Entonces si yo quiero tomarme mi par de pinta normal, hey, leve, ¿no? Leve, leve, porque ya yo no estoy para mucha vaina. Entonces eso me cuida a mí de que yo no me autointoxique. Entonces, si lo quieren ver así desde el punto de vista anecdótico, la goma es un mecanismo de adaptación para evitarnos la intoxicación que nos lleva eventualmente al daño de nuestro hígado. Entonces, es bueno, ¿no? Eso es algo positivo de la goma. Ya sé, porque si no, tú te tiras todo el guaro de la vida y te estás matando lenta y dolorosamente. No debería ser. Por alguna razón, probablemente tiene que ver con la estatura y la capacidad biológica, las mujeres son más susceptibles de lesión hepática. También podemos decir que la mujer es menos tolerante a la intoxicación por alcohol. Claro, hay excepciones, hay casos y hay casos. Bien, ¿por qué ocurre? Recuerda que el alcohol se metaboliza a nivel hepático gracias a estas dos enzimas, la alcohol deshidrogenasa y la acetaldehído deshidrogenasa. De hecho, el acetaldehído es un componente tóxico que se acumula en nuestra sangre y se encarga de parte de los síntomas de las infames gomas. La otra cosa que produce síntomas es la deshidratación. No tú ves que tú te tomas a ti, por lo menos te tomas 2 pintas o más y tú tienes garantizado que vas al baño a orinar. Garantizado. Eso era un buen tema para un taller, ¿no? Pero igual yo se lo voy a sapear. Eso ocurre porque el alcohol inhibe la ADH, ¿no? La ADH es la hormona antidiurética. Entonces, cuando tú tomas alcohol, tú quedas prodiurético. Entonces, tú orinas. Y como orinas tanto, tú te deshidratas. Por eso es que siempre recomiendan que si tú vas a tomar, trata de, entre bebidas, tomarte un vaso de agua para evitar la deshidratación, que es lo que te provoca los famosos síntomas que todos conocemos aquí, que se le denomina goma, en buen panameño, o también se le denomina resaca. Bien. ¿Qué ocurre? Cuando metabolizamos alcohol, acumulamos esta NADH. No me acuerdo exactamente cómo las siglas cuáles son, si quieren lo buscan. Usted mucho en bioquímica. Entonces, la NADH en el hígado favorece la síntesis de lípidos dentro del hepatocito. ¿Okay? Entonces, también el etanol favorece el metabolismo hepático de lipoproteínas. Entonces, el alcohol directa e indirectamente favorece la acumulación de grasa en el hígado. ¿Qué ocurre? La grasa per se no es mala en el hígado. El problema es que con el tiempo eso provoca inflamación. Y la inflamación es la que nosotros sí deberíamos tenerle un poquito más de cuidado. Bien. Entonces, eventualmente el hígado se llena de productos tóxicos del alcohol. Ya le dije el acetaldehído.
El acetaldehído le pega directamente al hepatocito, altera el citoesqueleto, peroxida lípidos, todo eso es deletero para la célula. Entonces, el alcohol destruye directamente la célula, o sea, altera la función mitocondrial y también altera la fluidez de la membrana. Repito, eso no ocurre por un gramo de alcohol, tú tienes que chudeta, echarle buco. También, gracias a la intoxicación alcohólica, se favorece la acumulación de radicales libres. Ya usted sabe que eso destruye lo que tú le pongas enfrente. Entonces, al final del día, la exposición crónica a exceso de alcohol, sabes que con el tiempo va o puede debutar hacia una cirrosis. Algunas personas sí, otros no. Bueno, eso es una especie de ruleta. Lo que sí es cierto es que la abstinencia total de alcohol puede hacer que este hígado que está todo golpeado, todo fibrótico, se regenere. Eso sí es cierto. Entonces, la abstinencia hacia un paciente con daño hepático es una buena solución. Sí funciona. Bien. Lamentablemente, la estatosis va a progresar, si se le permite, va a progresar hacia una estatohepatitis con eventual cirrosis. Entonces, en ese momento ya va a haber daño hepático, ¿okay? Va a haber aumento de las bilirrubinas y de la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es una enzima que sobre todo sube cuando hay problemas a nivel biliar, porque todo eso en esa área se va afectando. Otra cosa que puede poner el paciente es que el hígado se le pone grandototo, se llama hepatomegalia. Bien, para que eso ocurra, eso es 15 o 20 años de consumo excesivo de alcohol, ¿ok? O sea que es buco tiempo. Entonces, sí es cierto que tú te puedes intoxicar, te puedes, por ejemplo, agarrar y, por ejemplo, si yo agarro, ahorita me agarro y tomo una botella de whisky, una Olpar, eso probablemente me lleva a mí un cuarto de urgencias. O sea, eso es una intoxicación aguda. Entonces, lo que hay que hacer es eliminarme ese exceso de alcohol y, bueno, teóricamente yo me mejoraría. Es una goma, una goma legendaria. ¿Okay? Obviamente yo no voy a hacer eso porque yo sé lo que va a pasar. Yo no tomo eso, yo no tomo fuerte porque yo no lo tolero. Pero sí puede ocurrir gente que se intoxica de alcohol y queda en una lesión hepática aguda, con aumento agudo de bilirrubinas, de enzimas hepáticas, leucocitosis. Obviamente, el que le pasa esto, yo no creo que vaya a volver a intoxicarse con alcohol. Diría yo que no. Al final ya la lección es esta, ¿no? Yo diría que abstinencia porque pues qué aburrida será la vida sin algo divertido, pero sí moderación. La palabra clara aquí es moderación. El exceso nunca trae nada bueno. Entonces, moderación es mi lección para ustedes. Bien. La contraparte de la estatosis alcohólica es la no alcohólica. Es similar, pero quizás con una progresión menos abrupta. Entonces se asocia al paciente con síndrome metabólico, que nosotros discutimos bastante bien en nuestra clase de diabetes. Paciente diabético, obeso, con exceso de colesterol, hipertenso. ¿Qué ocurre? Ese paciente, que es el tipo 2, usted ya sabe bastante bien que ese paciente lo que tiene es un problema con la insulina. Entonces recordemos que la insulina, a grandes rasgos, mete cosas dentro de la célula. Por ejemplo, azúcar. Entonces, este paciente con síndrome metabólico tiene anomalías o alteraciones a nivel de la insulina y también va a tener dificultades para el metabolismo de los lípidos. Por ejemplo, no vas a poder meter los lípidos hacia los hepatocitos, ¿ok? Y también se asocia al aumento de síntesis de grasa o de lípidos por parte del hepatocitos. El efecto neto es la acumulación de grasa en el hígado, ¿ves? Que también, ves que no solamente es el alcohol. El paciente obeso también está en algún riesgo de sufrir esta estatosis hepática. Entonces, el tratamiento, o el manejo, mejor dicho, es tratar la obesidad en una forma similar a los que discutíamos en la clase de la obesidad. Entonces, el problema es que si no le prestamos atención a la progresión de la enfermedad, el paciente está en riesgo de hacer un cáncer o de desarrollar un cáncer, un carcinoma hepatocelular. Puede pasar. La verdad es que estadísticamente es raro, ¿ok? Es raro porque el hígado, repito, es resistente al daño. Lo que es más común
es que cuando hay alguna neoplasia hepática, es más común que sea una metástasis, ¿ok? Es más esperado que el hígado sea sitio de metástasis más que de un tumor primario. Entonces, el carcinoma hepatocelular se asocia a una enfermedad hepática crónica de base. O sea que siempre debe surgir en el contexto de una cirrosis y de todo lo que lo acompaña. Entonces, todos los factores de riesgo para cirrosis son factores de riesgo para sufrir un carcinoma hepatocelular. Entonces, este hígado acá ves esas masas horribles. O sea, eso ocurre en el contexto de una cirrosis hepática previa. ¿Ok? Entonces, estos carcinomas hepatocelular son tumores grandototes, nodulares, se meten, infiltran, pueden ser bien diferenciados, que es difícil diagnosticarlos. Entonces, una cosa que hacemos nosotros que es bien útil es evaluar la trama reticular. En los carcinomas hepatocelulares, la trama reticular se pierde y eso nos ayuda a hacer el diagnóstico cuando el tumor es bien diferenciado. Por suerte son tumores que se diagnostican bien por estudios de imágenes, pero si se portan mal, son tumores agresivos, pueden crecer, hacer metástasis, pueden romperse, pueden sangrar, por lo tanto el paciente hay que operarlo, ¿no? Para evitar las complicaciones. Mira, tienes un hígado acá, cirrótico, de los nódulos regenerativos con sus fibrosis, y ves como acá te hizo este nódulo de carcinoma hepatocelular. ¿Okay? Recuerden ustedes que estos tumores se desarrollan en el contexto de una cirrosis de base. Bien, con respecto al hígado, vamos a hablar un poquito de la vía biliar. Vamos a tomar unos 2 minutos y seguimos.
Ok, y ya para terminar, entonces vamos a ver un poquito de la... Hay muchísimo paciente con enfermedad de tipo piedra en la vesícula, demasiados. Entonces, esto, ¿por qué ocurre? Pues no lo sabemos, ¿no? Quizás es por la dieta, que es lo más probable, pero ¿cómo hay? Entonces, esas piedras se forman por el exceso de colesterol que supera la capacidad de excretarlo. Se van acumulando y entonces las piedras van creciendo. Bien, las piedras por sí no son malas. ¿Okay? Tú puedes tener tu piedra y tú vives con tu piedra en tu hígado. El problema es cuando esas piedras son chiquititas y bajan por la vía biliar y obstruyen abajo la vía biliar chiquita. Entonces, eso sí es un problema, tanto así que se puede convertir en una urgencia. Pero digo, por lo menos yo diría que nunca me he hecho un ultrasonido recientemente, pero yo tengo una piedra que puedo vivir con ella. Yo puedo vivir perfectamente con mi piedrita. El problema es cuando se cuela a la vía biliar, al colédoco o en un punto de la vía biliar, y entonces ahí obstruye y ahí sí me va a provocar síntomas. Entonces, cuando esas piedras existen de larga data, esas piedras van poco a poco erosionando e inflamando la mucosa de la vesícula biliar. Esa condición se llama una colecistitis. ¿Okay? En la colecistitis, lo que tú vas a encontrar es una inflamación aumentada de la lámina propia de la vesícula biliar. Entonces, esa colecistitis se asocia sobre todo a la presencia de cálculos en la vesícula. Entonces, puede ser aguda, que eso es una urgencia, porque el problema es que la piedrita obstruye ya sea el cuello de la vesícula o el conducto cístico. O sea, eso es fatal si no se opera a tiempo. Y ya cuando son crónicas, que pues el paciente le duele ocasionalmente, pero no es que tiene que cobrar por urgencias, bueno, toca operarlo de forma electiva para evitar que me haga entonces una colecistitis aguda. Entonces, el manejo es, hay que operar al paciente, o sea, hay que sacar esa vesícula, no hay de otra. Bien. Y la última parte es el páncreas, ¿no? Ya no hace falta discutir el páncreas endocrino exocrino porque usted ya lo conoce perfectamente bien de la clase de la diabetes. Lo que sí es importante discutir son enfermedades como la pancreatitis aguda. En la pancreatitis aguda, la razón, hay muchas, perdón, hay muchas razones de pancreatitis aguda. La más esperada es la asociada al alcoholismo, que lo que favorece es un exceso de secreción de enzimas pancreáticas y el efecto per se del mismo alcohol. Es la más conocida en nuestro medio, pues tener una piedrita que se te mete en la vía biliar que da con el páncreas y eso hace que haya pancreatitis. ¿Cuál es el problema de forma global? El páncreas produce enzimas que digieren. Entonces, cuando hay una pancreatitis, el balance neto de esto se altera y el páncreas pierde los mecanismos de defenderse de sus propias enzimas. Entonces, literalmente, el páncreas se autodigiere, ¿ok? Y eso, si no se trata a tiempo, eso es fatal. El páncreas se inflama, hay exceso de necrosis, hay inflamación aguda, crónica, o sea, es bastante aparatoso el cuadro. ¿Okay? Entonces, puede ser que tengas una piedrita, ve la vía biliar acá, puede ser que la piedrita descendió y se alojó aquí. ¿Okay? Se alojó aquí en la salida y casi llegando a la ampolla de Vater y entonces se bloquea el punto de salida del páncreas y eso provoca pancreatitis, ¿no? Es una de las causas. Entonces, en esa lesión del páncreas se activan las enzimas y eso lleva a autodigestión del páncreas con hemorragia, con necrosis, con isquemia, con mucha inflamación y si no se trata a tiempo, no se maneja a tiempo, eso puede ser fatal para el paciente. Entonces el paciente le duele muchísimo el abdomen y en sangre va a tener exceso de amilasa y lipasa, que son enzimas hepáticas.
Entonces, esto es una urgencia que, si no se trata a tiempo, lleva muchas complicaciones, ¿ok? Llegando inclusive hasta shock. Entonces, un manejo inicial incluye evitar que el páncreas secrete enzimas, ¿ok? Entonces, recuerda que el páncreas secreta enzimas cuando nosotros comemos, ¿ok? Cuando el estómago de nosotros se distiende por la mayor cantidad de contenido. Entonces, la forma de evitar esto es dándole descanso al estómago, dándole entonces descanso secundario al páncreas. Entonces, la solución para esto es nada por boca. O sea, al paciente tú le restringes todo lo que es comida y agua, y entonces el páncreas dice, bueno, no tengo por qué estar secretando enzimas, y eso es una forma de detener esa autodigestión del páncreas. Y dependiendo si hay complicaciones, se le da manejo de soporte. Pero esto es lo que trae el páncreas con pancreatitis, o sea, súper aguda en este caso, ¿no? Necrosis grasa, todo inflamado, todo hemorrágico. Si no se trata a tiempo, es rápidamente fatal. Y bueno, con respecto a las neoplasias pancreáticas, mi lección con esto es que el problema del páncreas es que debido a su localización anatómica, no hay forma de llegar a él. No es como un PAP que se puede llegar a tiempo, no es como una endoscopía o una colonoscopía que se puede llegar a tiempo. El páncreas, como está metido en el abdomen, no hay forma de tamizarlo. Entonces, cuando el paciente tiene un cáncer de páncreas, por lo general ya es un cáncer avanzado y por eso que es un tumor fatal desde el momento del diagnóstico. Porque el problema es que no puedo detectarlo en una etapa, pues, preinvasora, una etapa precursora. Entonces, el más común y que es muy fatal es este adenocarcinoma ductal. Que el problema es que es asintomático y cuando lo detectas, probablemente ya ha hecho metástasis a distancia y se ha extendido a otras regiones. Entonces, por eso es que es un tumor que, pues, es de lo que uno no se quiere encontrar, ¿ok? Porque mira, ¿ven? Eso es un clásico adenocarcinoma, hace mucha desmoplasia y se porta mal, hace metástasis, se va a ganglios, puede romper la cápsula y extenderse a otros lugares. Es una cuestión de muy mal pronóstico, pero repito, ¿no? Es por el tema de que no es abordable en etapas precursoras. Entonces, con eso termino ya. Gracias por la atención y bueno, cuídense muchachos y que estén ustedes muy bien.